Listo, chicos. Entonces, muy buenas tardes, noches ya para todos. Bienvenidos entonces a este tercer CIPAS del curso Álgebra Lineal. Esperando, como siempre, pues que sea una sesión de mucho provecho para ustedes. Esperando pues que las actividades que vamos a realizar en la sesión del día de hoy pues sean un insumo importante para la realización del taller y de su actividad como tal. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, recordemos que pues ya estamos ahorita en la unidad 2, ¿listo? Entonces ya acabamos de pasar lo que era la unidad uno. Y entonces este sería nuestro primer CIPAS de la unidad 2. El día martes tuvieron la webconferencia con el profe Francisco, donde pues él explicó unas generalidades, explicó pues bastante claro cómo se debían realizar algunos de los puntos del taller. Entonces, para las personas que de pronto no pudieron asistir o por alguna razón no pudieron atender a la sesión de manera adecuada, la grabación yo se las voy a estar compartiendo también en los foros y el profe pues también se las han ido compartiendo. Entonces, para que por favor estemos súper pendientes. ¿Listo? Creo que al correo yo también se los envié. Entonces, si tienen alguna duda o necesitan algo, pues por favor me van contando, le van contando al profe Francisco. ¿Listo? Entonces, bueno. En ese orden de ideas, vamos a dar entonces inicio a nuestra sesión del día de hoy, que consiste en sistemas de ecuaciones lineales. ¿Listo? Recordarles, como siempre, los canales de atención, pues para que si tienen de pronto alguna duda, inquietud o comentario sobre algún tema relacionado con el curso, pues me pueden escribir a los canales autorizados y a los canales pues, que les he brindado, ¿vale? Las personas que pertenezcan a estos grupos ya saben pues que son los grupos que manejo yo, los demás grupos los maneja el profe Francisco por si tienen pues alguna duda, ¿listo? Bueno. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, chicos? Entonces, el día de hoy va a ser una sesión, pues, bastante sencilla, pero a la vez bastante dinámica. Y es importante, pues, también que vayamos participando de manera activa. ¿Listo? Yo siempre, pues, les desactivo los micrófonos con el fin de que no tengamos ningún inconveniente en la realización de la sesión. Sin embargo, pues, ustedes pueden participar, ya sea levantando la mano o escribiendo en el chat, pues, las preguntas que tengamos. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer una breve revisión de la guía de unidad 2, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué tiene la guía de la unidad 2? Vamos a hacer una revisión de lo que hicimos en la unidad 1, entonces muy importante ello, para poder comprender lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Vamos a empezar a hablar de lo que son sistemas de ecuaciones, métodos de resolución de ecuaciones y posteriormente vamos a hacer una sesión de preguntas, ¿listo? Como todas las sesiones, entonces a la mitad de la sesión hacemos una sesión de preguntas para cualquier inquietud que tengamos, ¿listo? Posteriormente vamos a ver cómo podemos usar Gauss-Jordan para resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones y ejemplos de aplicación pues, que se puedan tener bueno, en general, digamos, en la productividad, que pueden ser pues diversas las aplicaciones que podemos tener allí. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, lo primero que vamos a hacer entonces es hacer la revisión de la guía de la unidad 2. Recuerden que la unidad 2 tiene como nombre sistemas de ecuaciones lineales rectas y planos, que es lo que vamos a ver pues en esta unidad, y para lo cual pues ustedes ya pueden ir empezando a revisar la bibliografía correspondiente. ¿Listo? Entonces voy a proyectar en este momento la guía. ¿Listo? ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Ya sea con una reacción o en el chat me pueden escribir, por favor. ¿Listo? ¿Me confirman? Listo, perfecto. Muchas gracias, Andrea, por la confirmación, ¿vale? Entonces, vamos a ver, entonces, qué hay en esta guía 2, ¿listo? Pues para que la revisemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, nuestra actividad inició el día lunes 30 de junio, ¿sí? Que sería pues este lunes que acabo de pasar, y finaliza el domingo 13 de julio. Recuerden que estamos en un curso intersemestral y en este curso intersemestral pues los tiempos son mucho más cortos que un periodo regular, por lo que esta actividad finaliza el próximo domingo, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, esta actividad tiene un valor de 120 puntos. En general, pues hay varios elementos a tener en cuenta con la actividad y pues eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que considerar? La guía nos empieza contando un poco qué es lo que tenemos que desarrollar.
básicamente, pues, qué tenemos que hacer en cada uno de los puntos específicos. Entonces, sobre todo, él hace énfasis en la sustentación del punto del ejercicio número 2, solución de sistemas de ecuaciones lineales, ¿listo? Entonces, bueno, recuerden que la vez pasada teníamos que hacer un ejercicio en GeoGebra, donde pues ustedes tenían que hacer una sustentación como tal. En este ejercicio, pues también lo tienen que hacer, pero ya no sería del punto uno, sino del punto 2, ¿listo? Que es algo pues que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y entonces ustedes deben realizar un video no mayor a 9 minutos, como lo especifica acá, ¿listo? Entonces en la guía, la primera parte que ustedes van a encontrar son los pasos para el desarrollo de la actividad, ¿listo? Pues para que empecemos a desarrollar todo ello, ¿listo? Bueno, enfatizar, pues aquí se enfatiza mucho en el uso de las fuentes, entonces recuerden que para todos los textos y todo lo que hacemos a nivel académico tenemos que utilizar pues las fuentes correspondientes, ¿listo? Deben participar en el foro, escoger pues el grupo de ejercicios, veo que ya algunos lo han hecho, otros no lo han hecho todavía, entonces para las personas que no lo han hecho, pues para que empecemos a participar desde ya, ¿listo? Em, Como les comenté hace un momento, entonces el objetivo es que el ejercicio número 2 deben sustentarlo en video, donde pues van a explicar la comprobación en GeoGebra, ¿listo? Entonces, esto pues ya lo vamos a ver, como les comento, ya vamos a explicar pues en qué consiste. De hecho, el profe Francisco pues él explicó bastante bien la vez pasada, pero entonces es importante por eso lo que les comentaba, si necesitan o tienen alguna consulta o duda al respecto, pues les recomiendo revisar la webconferencia donde el profe pues explica bastante claro lo que tienen que hacer allí. ¿Listo? Bueno, entonces seleccionar el grupo de ejercicios como siempre, entonces utilizar la plantilla que yo les he dejado en el foro. Entonces, para que por favor pues utilicemos las herramientas. Sé que muchos de ustedes pues están utilizando otras herramientas, otros formatos, entonces pues agradecerles que por favor utilicemos las herramientas que nos dan dentro de la universidad, ¿listo? Entonces las herramientas que nos dan y que pues hemos dispuesto en el foro de discusión para que ustedes las utilicen, ¿listo? Entonces para que por favor hagamos ello, ¿listo? Que siempre utilicemos esos recursos. Y si tienen alguna duda para el tema de las ecuaciones, entonces pueden usar manual de editor de ecuaciones y manual de recursos GeoGebra, que también los he colocado en el foro o también pueden encontrar en el entorno de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, entonces por favor pues estemos pendientes de los foros. Esto pues digamos son las instrucciones que aplican pues para todos los talleres, pero pues aquí se hace énfasis en lo que se debe hacer. Y recuerden, aquí se hace bastante énfasis sobre todo en el ejercicio 2, donde el ejercicio 2 debemos sustentarlo en video. ¿Listo? Entonces, aquí están todos los parámetros para que ustedes lo hagan. Entonces, por favor, leamos esto muy bien para que no tengamos ningún inconveniente en temas de la nota. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, vamos a empezar con el ejercicio uno, conceptualización de sistemas de ecuaciones lineales en plano. Entonces, el primer ejercicio consiste en que ustedes tienen que dibujar una gráfica en GeoGebra que corresponda al sistema de ecuaciones lineales dado y determine geométricamente, perdón, si cada sistema tiene una solución única, un número infinito de soluciones o ninguna solución. Luego resuelva cada sistema algebraicamente para confirmar su respuesta. ¿Listo? Nos dan unos grupos de ejercicios, exactamente 5, que son los que hemos comentado, y cada grupo de ejercicio tiene dos ecuaciones. ¿Qué es lo que deben comprobar? Entonces, nuevamente les recomiendo pues a las personas que no lo han hecho, revisemos la webconferencia donde el profe Francisco explica muy claramente cuándo un sistema de ecuaciones tiene una solución única, cuándo un sistema de ecuaciones tiene un número infinito de soluciones o cuándo un sistema de ecuaciones no tiene ninguna solución. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio ahorita para que pues recordemos un poco estas definiciones. Entonces tenemos que graficar, utilizar a través del método gráfico, eh, si estos sistemas tienen una solución única, número infinito de soluciones o efectivamente no tienen ninguna solución, ¿vale? Y luego tenemos que resolverlo algebraicamente. Entonces esto es lo que vamos a trabajar también un poco hoy, pues como para que recordemos un poco este tema de los sistemas de ecuaciones y tengamos mucho más claro para poder hacer nuestro ejercicio. ¿Listo? Bueno, solución de sistemas de ecuaciones lineales tres por tres. Entonces tenemos que solucionar un sistema de ecuaciones por ejercicio, entonces igual, aquí pasa lo mismo, ¿no? Hay 5 grupos de ejercicios y, y básicamente acá encontramos en lugar de dos, tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿listo? La incógnita X, la incógnita Y y la incógnita Z que pues son comunes en todas las ecuaciones. ¿Y qué debemos hacer? Utilizando el método de Gauss-Jordan.
debemos resolver este sistema de ecuaciones, ¿listo? Y explicarlo muy bien en la sustentación correspondiente, ¿listo? En el tercer ejercicio que tenemos que hacer, tenemos que aplicar, pues esto es un poco aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales en la resolución de problemas básicos. Listo, tenemos que utilizar también para resolverlo el método de Gauss-Jordan y pues si es posible eh, resolver este sistema de ecuaciones mediante GeoGebra. Listo, recordemos pues allí cómo es el tema de la simulación. Bueno, esto pues creo que ya lo vimos desde la primera sesión, entonces para que por favor vayamos revisando esto. ¿Listo? Al igual que todos, entonces cada ejercicio, cada grupo de ejercicios pues tiene aquí su enunciado en el cual pues tenemos que sacar las ecuaciones correspondientes, ¿listo? Entonces hay unas aplicaciones acá. Una empresa fabrica tres tipos de productos, un ingeniero diseña una aleación con tres metales, en un videojuego de rol un diseñador necesita equilibrar los personajes, una fábrica de bocadillos, un viajero que acaba de regresar de Europa, ¿sí? Entonces son aplicaciones que se pueden tener pues en la práctica, ¿listo? La idea es que lo analicemos, de allí saquemos las ecuaciones y podamos resolver nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio 3. Nuestro ejercicio 4, debemos resolver los diferentes tipos de ecuaciones de la recta en R3. Entonces, según el literal seleccionado, ¿listo? Entonces, aquí pues nos colocan unos puntos para poder indicar una recta. Y con esa recta, pues lo que tenemos que hacer es hallar la ecuación vectorial de esa recta, las ecuaciones paramétricas de la recta y las ecuaciones simétricas de esa recta. ¿Listo? Entonces, igualmente, para poder llegar a este enunciado, pues tenemos que hacerlo en GeoGebra. Recuerden cómo planteábamos el tema de puntos. Recuerdan pues que la vez pasada hacíamos la diferencia, cuando hacíamos la simulación, hacíamos la diferencia en GeoGebra de cómo graficar puntos y cómo graficar vectores, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos que graficar esas rectas a partir de los puntos que nos dan aquí. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Y por último, determinar ecuación normal del plano que contiene los puntos. Bueno, entonces nos dan un punto para que podamos trazar un plano específico y determinar la ecuación normal del plano. ¿Listo? Son esos 5 ejercicios los que tenemos que hacer. Eh, bueno, nuevamente lo que les comento, pues utilizar la plantilla correspondiente y demás. Y el tema de la sustentación, pues que sí es muy, muy, muy importante. ¿Listo? Recuerden que este trabajo pues se hace de manera individual. Aquí pues están todas las recomendaciones. Por favor, evitemos el tema del plagio académico. Evitemos el uso pues de herramientas externas como herramientas de inteligencia artificial. Recuerden que pues estos elementos nos pueden servir como guía, pero pues no pueden ser elementos que tienen que reemplazar el trabajo que nosotros realizamos. Entonces, en la medida de lo posible, pues que evitemos utilizar este tipo de herramientas externas y sobre todo pues el tema del plagio, muy importante, ¿listo? Porque tenemos una herramienta que se llama Turnitin y pues esta herramienta va a estar evaluando la similitud pues, de cada uno de los trabajos, entonces evitemos, digamos, realizar esto teniendo en cuenta pues que estos son faltas graves de acuerdo al estatuto estudiantil, entonces pues por favor evitemos este tipo de inconvenientes, de fraudes, de plagio, todo eso porque pues en caso contrario la calificación va a ser de cero, ¿listo? Entonces, como les he comentado siempre, nosotros podemos utilizar ciertas herramientas que nos pueden servir como guía, pero pues eso no puede reemplazar nuestro trabajo porque entonces nosotros también no tenemos la forma pues de evaluar ese aprendizaje dentro de cada una de las actividades que estamos desarrollando. Entonces, aquí están las recomendaciones, pues aquí está la rúbrica de evaluación también para que la revisen. Y eso sería todo lo de la guía, ¿listo? Entonces, hasta aquí. Quiero saber si ustedes tienen alguna pregunta. Recuerden que pueden levantar la mano o en el chat me pueden escribir si tienen alguna pregunta, ¿vale? Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, entonces este es el momento. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la guía? ¿Dudas, inquietudes? Si no tienen preguntas, entonces reaccionen con bueno, aquí en el chat. Listo, Janet, perfecto. Muchas gracias por tu confirmación. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Listo. Andrea también, muchas gracias por tu confirmación. Bueno, perfecto. Si no hay más preguntas, entonces iniciemos nuestra sesión del día de hoy. ¿Listo? Quería pues inicialmente pues que pudiéramos revisar la guía y que tuviéramos claridad pues de todos estos elementos, ¿vale? Bueno.
Regálame un segundo. Bueno, chicos, entonces continuamos con nuestra sesión del día de hoy. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces ya revisamos la guía. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer una breve revisión de lo que vamos en el curso. ¿Listo? ¿Qué hicimos la vez pasada? ¿Qué hicimos en nuestro CIPAS pasado? Entonces ya les voy a comentar básicamente pues de qué estábamos hablando, ¿no? ¿Qué hemos hecho hasta el momento en el curso? ¿Listo? Entonces, inicialmente, pues hablamos de todo lo que es el álgebra lineal, pues para qué sirve, lo que estudia, vectores, matrices, sistemas de ecuaciones y espacios vectoriales, que es a donde vamos a terminar y pues donde van a finalizar nuestro curso, ¿listo? Vamos a encontrar a través de cada uno de los ejercicios que realicemos, pues que esto tiene diversas aplicaciones y pues la idea también es que cada vez pues va a ser un poco más aplicado las cosas que hacemos dentro de nuestro curso, ¿listo? Entonces... El objetivo pues es que cada actividad también la vayamos como articulando un poco con todo lo que desarrollamos dentro de nuestras labores cotidianas, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra productividad también en el sector que nos encontremos ejerciendo. Entonces es muy importante pues que tengamos esto presente, ¿listo? O sea que pues todo esto nos va a servir también para poder analizar situaciones que pueden ocurrir pues en el entorno real y pues al final ese es el objetivo también, ¿no? Que veamos como cuál es la aplicación que tienen todos estos conceptos dentro de nuestras áreas, ¿listo? Entonces para ello pues hablábamos un poco de los vectores, donde pues decíamos que básicamente son elementos en el espacio, pues que cuentan con cierta información que usualmente se refiere a magnitud y dirección. ¿Listo? Entonces hablábamos pues que de acuerdo a las condiciones del vector, de la información que contenga, podemos tener componentes que pueden estar en X, componentes que pueden estar en Y o componentes que pueden estar en Z. ¿Listo? De acuerdo al tipo de vector. Hablábamos un poco de las operaciones que hay entre los vectores, cómo podemos pues cambiar la dirección de un vector si hacemos cierto producto, cómo podemos hallar esa magnitud de ese vector, vectores unitarios, los ángulos que se pueden generar entre dos vectores y escalares también que se pueden generar, o sea, hacer un producto punto entre dos vectores. ¿Listo? Bueno, y en el espacio tridimensional, entonces también hablábamos de las operaciones importantes que es el producto cruz y la proyección ortogonal, pues que esto pues lo mencionábamos la vez pasada, ¿no? O sea, pues qué utilidad también tienen estos elementos y cómo se pueden orientar o cómo los podemos visualizar dentro del plano. ¿Listo? Para que vayamos ubicando pues cada una de estas cosas y de esta manera pues identificar también otras herramientas con las que podemos validar que la información esté correcta. ¿Listo? Entonces, la última sesión empezamos a hablar un poco pues de qué eran las matrices, que pues lo definíamos como una tabla rectangular de números, símbolos, expresiones, ordenada de forma horizontal y vertical. ¿Listo? Que se utiliza principalmente para representar y resolver sistemas de ecuaciones, transformaciones lineales, operaciones entre vectores, entre otros. Entonces, ¿qué hablábamos de las matrices? Decíamos que también lo veíamos como varios vectores, lo podíamos, digamos, observar de esa manera, pero también podíamos verlo como una información en diferentes espacios y de diferentes dimensiones que pues podemos tener dentro de dentro de nuestros parámetros también. Y esto, pues bueno, la organización de estas matrices, de estos elementos, pues va a tener su connotación también en la resolución de problemas, ¿sí? Recordemos que, bueno, dentro de unas ecuaciones podemos tener una, dos, tres, cuatro, o sea, incógnitas infinitas que tenemos que resolver. Y precisamente el álgebra lineal, pues nos va a ayudar a poder identificar estos elementos y pues es parte como de lo que vamos a hacer, ¿no? Hablábamos de los tipos de matrices, matriz cuadrada, que básicamente tiene los mismos elementos tanto las mismas filas como las mismas columnas. La matriz identidad, donde decíamos pues que la diagonal de esta matriz estaba compuesta por unos y el resto de la matriz estaba compuesta por ceros. ¿Listo? La matriz nula, donde básicamente pues no vamos a tener ningún elemento. Y una matriz transpuesta, básicamente vamos a poner
la información que está en las filas las vamos a poner en las columnas y la información que está en las columnas las ponemos en las filas, ¿listo? Entonces, pues esa era la forma de transponer estos elementos. Entonces, eso veíamos la vez pasada. Hablábamos un poco de las operaciones que se pueden hacer entre las matrices. Suma, resta de matrices, multiplicación por escalares, multiplicación de matrices, transposición, matriz inversa, determinantes, ¿cierto? Y pues aquí pusimos algunos ejemplos también de todo eso. Entonces, como si tenemos una matriz que tiene una información y necesitamos operarla con otra matriz que tiene otra información, pues lo podemos hacer fácilmente porque efectivamente la operación entre matrices es posible a partir de determinadas condiciones. ¿Listo? Recuerden que en algunos casos teníamos que tener las mismas dimensiones. Bueno, ¿sí? Entonces, es importante pues considerar todo esto para la operación. ¿Listo? Y por último, pues hablábamos de la matriz inversa, ¿sí? Que es una matriz que al multiplicarse por A en cualquier orden resulta en la matriz identidad del mismo tamaño, ¿listo? Se utiliza principalmente para resolver sistemas de ecuaciones, realizar operaciones matriciales complejas, ¿listo? Entonces es como efectivamente pues lo contrario de la matriz que estamos elaborando, ¿listo? Entonces es una matriz inversa, pues que desarrolla. Para ello lo podemos hacer de varias maneras. El primer método del que hablábamos era el método de Gauss-Jordan, que pues es un algoritmo para resolver sistemas de ecuaciones y encontrar la inversión de una matriz invertible. Y bueno, aquí pues hablábamos un poco pues de cómo podíamos resolver o hallar esa matriz inversa a través de método de Gauss-Jordan y método de determinantes que también pues nos lo podíamos hacer a través del cálculo de la matriz adjunta, ¿listo? Donde calculábamos los coeficientes de esta matriz y posteriormente realizábamos la matriz adjunta que no era sino la transpuesta de la matriz de coeficientes, ¿listo? Entonces esto, como les comento, básicamente pues es un repaso de todo lo que de lo que hemos venido haciendo. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, esto que estamos viendo, lo que he hablado hasta el momento, como les comento, pues no es más que sino un repaso de todo lo que hemos hecho, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con lo que tiene que ver con la unidad 2, ¿vale? Vamos a hablar entonces finalmente de una de las aplicaciones pues importantes del álgebra lineal y es la resolución de sistemas de ecuaciones, ¿listo? Entonces, ¿qué es un sistema de ecuaciones? Yo creo que muchos de ustedes, pues ya en álgebra básica, pues ya ustedes tienen que haber identificado pues en qué consiste un sistema de ecuaciones, ¿no? Cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones, ¿sí? Y pues básicamente en qué consiste. Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones que comparten las mismas incógnitas, ¿listo? Cuando nosotros hacemos álgebra y tenemos solamente una incógnita, pues a través de desarrollos aritméticos y algebraicos, pues podemos resolverla fácilmente, ¿cierto? Pero cuando los sistemas tienen más de dos variables, ¿sí? Es decir, ya no solamente es la x, sino x y y, entonces ya estamos hablando ya de un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Antes podemos hablar de una ecuación con una incógnita que se puede despejar fácilmente, pero cuando se tienen varias incógnitas, pues ya podemos hablar de un sistema de ecuaciones porque hay varias ecuaciones que nos van a llevar a la respuesta correspondiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa resolver un sistema de ecuaciones? Significa encontrar los valores de las incógnitas que satisfacen todas las ecuaciones simultáneamente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que si las incógnitas son x, y, z, yo tengo que, pues una vez he calculado eso, una vez he realizado todas mis operaciones, pues la igualdad me tiene que dar pues igual a eso, ¿no? O sea, me tiene que dar igual, cuando yo reemplace x, y, z de las ecuaciones, pues me tiene que dar igual al valor pues al que esté igualado esta ecuación, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si tenemos la ecuación x más y igual a 10, ¿sí? Y tenemos 2x menos y igual a 3, bueno, yo tendría que resolver el sistema de ecuaciones para que me coincidan, ¿no? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, no sé, x igual a, bueno, no, cualquier cosa, ¿no? 5x igual a 3 y y igual a 7, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, pues es que 7 más 3 pues da igual a 10, ¿cierto? Entonces satisface la primera ecuación. Pero cuando yo voy a la segunda ecuación, ¿listo? Entonces yo digo que x es 3, entonces 2 por 3 me da 6. 6 menos 7 pues eso me da -1, es decir, que no cumple la igualdad, ¿cierto? Entonces quiere decir que mi sistema de ecuaciones no está bien resuelto. Entonces, hasta que efectivamente las variables que encontremos satisfacen a las dos ecuaciones, entonces ahí podemos decir que ya tenemos resuelto un sistema de ecuaciones, ¿vale?
Tenemos dos sistemas de ecuaciones, uno que es sistemas lineales, que todas las ecuaciones son de primer grado. ¿Qué quiere decir de primer grado? Pues que ninguna, o sea, todas están de la forma X, Y, ¿sí? O sea, de la forma inicial, ¿listo? ¿Qué pasa con las ecuaciones no lineales? Al menos una de las ecuaciones no es de primer grado. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, a pesar de que la segunda ecuación es x más y, o sea, mantiene la misma forma de las ecuaciones lineales, si se dan cuenta, la primera ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25, pues ya nos dice que no es una ecuación lineal, ¿cierto? Porque básicamente es una ecuación que ya no es de primer grado, sino vendría a ser de segundo grado. ¿Listo? O podría ser de tercer grado, de cuarto grado. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que está elevado al cuadrado, al cubo, ¿sí? La 4, la 5, bueno, ahí para arriba, ¿cierto? Entonces, si tiene alguna elevación de ese tipo, pues ya no estamos hablando de una ecuación de primer grado, ¿sí? Diferente pues a lo que nos está pasando, por ejemplo, la parte de arriba. Entonces, esas ecuaciones de segundo grado o de tercer grado, de cuarto grado, tienen ya otros métodos para resolverlas, ¿listo? Los sistemas lineales, pues los podemos resolver con álgebra lineal sin ningún problema, ¿listo? Y eso, pues, es como lo que nos vamos a concentrar en nuestro curso, ¿listo? Entonces, ¿cómo se resuelven las ecuaciones lineales? ¿Listo? Muchos de ustedes ya deben conocer, pues, los diferentes métodos, ¿cierto? Para resolver ecuaciones lineales se busca encontrar el valor de la incógnita que hace que la ecuación sea verdadera. El proceso implica aislar la incógnita en un lado de la ecuación realizando operaciones inversas en ambos lados para mantener la igualdad. Existen diferentes formas de resolver los sistemas de ecuaciones: sustitución, igualación, eliminación y método gráfico. Yo creo que todos ustedes pues conocen este tipo de elementos. ¿Hay alguien de pronto? ¿Hay alguien que de casualidad nunca había escuchado de esto? ¿Nunca había escuchado los sistemas de ecuaciones? ¿No se acuerda? No sé, me gustaría escucharlos o que me comentaran. Si es así, pues levantamos la mano, hablamos, o si no, pues en el chat podemos escribir, ¿sí? Aunque yo creo que todos hemos escuchado estos sistemas de ecuaciones porque pues eso lo vemos en álgebra sencilla, ¿listo? Entonces, ¿alguno de ustedes de pronto, no sé, no había escuchado de esto, no es familiar, de pronto no se acuerda? No sé, me gustaría como pues que me contara. O todos se acuerdan perfecto. Entonces Andrea dice lo siguiente: de ecuaciones sí, pero de matrices no. Ok, bueno. Bueno, de matrices, pues de hecho deberíamos tenerlo más reciente, ¿no? Porque eso fue lo último que vimos. Pero pues entiendo que también es un tema nuevo y el objetivo pues también de hacer estos ejercicios es que vayamos afianzando esos conocimientos. Entonces pues ya vamos a ir mirando cómo se relacionan estos sistemas con las matrices. ¿Listo? Entonces Andrea dice, pero en el colegio, o sea que no nos acordamos bien, ¿será? De pronto no nos acordamos cómo resolver estos sistemas de ecuaciones. ¿Alguien sí se acuerda bien? Bueno, aquí tengo a Janet que está levantando la mano. Entonces, Janet, adelante. El método gráfico no lo recuerdo bien, pero el de sustitución, igualación y eliminación sí son básicos del álgebra. Pero el método gráfico sí, sinceramente no me acuerdo. Ok, perfecto. Listo, listo, no, perfecto. Ya vamos a ver en qué consiste, ¿vale? Bueno, ¿alguien más de pronto que no se acuerden? Bueno, estamos como tímidos hoy, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a habilitar los micrófonos de todos, pero bueno, por favor mantenemos los micrófonos apagados, solamente cuando vayamos a intervenir, pues hablamos. Pero pues la idea sí es como que participemos, ¿vale? Entonces, les voy a habilitar los micrófonos, pues para que de pronto ustedes me comenten, ¿vale? Bueno, no sé quién más. Daniel, Wilson, Emilce, no sé quién quiera comentarme. Daniela, Osnaider, Erika, Alejandra. Ninguno se acuerda, ninguno quiere participar, o se acuerdan, pero muy poco. O les da pena decir que no se acuerdan, no sé, chicos. Bueno. Voy a asumir, entonces, ya que ninguno, o bueno, pues la mayoría no quiso participar, voy a asumir que no se acuerdan de nada.
Ninguno se acuerda de nada, ¿listo? Entonces vamos a empezar a hablar, pues, en qué consiste, ¿listo? ¿Cuáles son los sistemas de sustitución, igualación, eliminación y método gráfico? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo para ello. Se tienen las siguientes ecuaciones, ¿listo? 2x más 3y igual a 9 y 8x más 9y igual a 3. Entonces me dicen primero, resolver mediante sustitución, igualación, eliminación y método gráfico. ¿Listo? Entonces, Janet, que fue la persona pues que participó. Bueno, ¿cómo es el método de sustitución? ¿Cómo funciona? La sustitución es despejar X y Y para llegar a un resultado. Primeramente, pues se despeja X para llegar al resultado de X y ya después despejamos Y. O sea, ¿cómo lo harías tú? Primero, digamos, toma la ecuación uno, 2. ¿Qué No, harías primero ahí en lo ese que caso? hago es que lo que nos están mostrando, yo ya lo hice con el ejercicio número 1, que fue, bueno, el de la guía que estamos viendo, y yo lo que hice fue que lo hice reemplazándolo, o sea, sustituyéndolo. Entonces yo colocaría como que multiplicaría la primera ecuación por 8 y la segunda por 2. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí me arroja un resultado, 8 por 2 me da 2 por 8, 16, pues 16x, más 3 por 8, 24, 24y igual a 9. ¿Me hago entender? Bueno, del resultado de la uno y de la 2 después la sumo, que es la Mm, suma de ecuaciones, para que me dé y. O sea, yo lo que hice fue sustituir primero para sacar y. No sé si me hago entender. más o menos porque me parece que ahí está, o sea, pues no sé, como que me confundí un poco, no sé si entendí bien yo, pero Sí. se me hizo como parecida la explicación como el método de eliminación. No sé si estoy... Es que yo los confundo, pero entonces Ujú. yo lo hice fue así. Bueno, bueno, listo, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, Wilson, que fue de pronto la otra persona que comentó acá. Entonces, Wilson, no sé si recuerdas cómo es el método de sustitución. Ah, a ver, perfecto. Si mal no ¿Cómo recuerdo, harías tú este ejercicio, por ejemplo? si mal no recuerdo, creo que ahí lo que se hace primero es, por ejemplo, en la ecuación uno la resuelvo, la resuelvo para determinar cuál es el valor de x. Ok, En este caso sería 3y pasa a restar al otro lado, entonces sería 9 menos 3y y x sería 9 menos 3y sobre 2. Sería el equivalente. listo. Luego ese valor de x lo sustituyo en la ecuación número 2, es decir, digo 8 por 9 menos 3y sobre 2 más 9y. Y como ya tengo la segunda ecuación solo en términos de y, despejo cuál es el valor de y, el valor numérico. Ok, y ahí resolvemos, ¿cierto? Y ahí empezamos a resolver. Bueno, listo. No sé si de pronto eso es lo que me quería decir Janet, pero listo, la explicación de Wilson está clara. Entonces, Sí, total. ¿cómo lo comenta? Ah, vale, listo, listo, perfecto, súper. Bueno, ¿cómo lo comenta Wilson entonces? Entonces él dice lo siguiente. Él dice, pues voy a despejar una de las variables de una de las ecuaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, yo puedo despejar X o puedo despejar Y, ¿cierto? Entonces, despejo. En este caso, él despejó X, ¿sí? Y entonces lo dejó en términos de Y, ¿cierto? ¿Por qué lo dejó en términos de Y? Porque paso de este al otro lado a restar, ¿cierto? Entonces paso de este a restar al otro lado, ¿cierto? Y luego pues paso de este a dividir y así, bueno. Y ahí le doy el resultado. Entonces dejo X, despejo la X y la dejo en términos de Y, ¿cierto? Como ya está en términos de Y, entonces la paso, lo que me haya dado, lo reemplazo acá, ¿cierto? Por este valor de X. Como ya sé cuál es el valor de X, entonces lo reemplazo acá y todo me queda en términos de Y. Aquí me queda, esto me va a quedar en términos de Y y esto también en términos de Y. Y lo resuelvo como si fuera una ecuación sencillita, ¿sí? De una sola variable. Y ya teniendo una variable, entonces pues cojo cualquier ecuación y resuelvo la otra, ¿sí? Básicamente en eso consiste el método de sustitución. Muy bien, eso es básicamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, fácil, entonces voy a hacer lo que dijo Wilson, ¿vale? Voy a tomar la primera ecuación y voy a despejar x. ¿Listo? Entonces quedó tal cual como lo dijo Wilson, 9 menos 3y dividido entre 2 y ese sería el valor de x, ¿cierto? Luego, entonces, ¿qué tengo que hacer? Con ese valor,
lo reemplazo en 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo reemplazo? Si yo tengo 8x, pues en lugar de poner 8x, pongo 8 factor de 9 menos 3y sobre 2 más 9y igual a 3. ¿Listo? Entonces hago aquí las operaciones algebraicas. ¿Listo? Entonces aquí me da 8 dividido entre 2, pues me da 4. 4 por 9, 36. 4 por 3, 12y, ¿cierto? Entonces me queda 36 menos 12y más 9y. Esta parte de la ecuación pues permanece igual, ¿cierto? Y como ya están solamente en términos de y, pues aquí solo lo tengo que operar, ¿no? Entonces esto me quedaría 12 menos 9y, bueno, voy a pasarlo al otro lado. Voy a pasar todas las y's, la paso al otro lado. Y todo lo que sean constantes lo dejo en un solo lado de la ecuación. ¿Listo? Esa es como la forma más fácil. Entonces paso las incógnitas a un lado y las constantes las paso a otro lado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría 36 menos 3. Me va a quedar 33, ¿cierto? Y si paso esto al otro lado, entonces me queda 12y menos 9y. Eso me va a dar 3y, ¿cierto? Entonces me queda 33 dividido entre 3y. Ah, no, 33 igual a 3y. Entonces solamente tengo que dividir, pues el 3. Tengo que dividir el 33 dividido entre 3 y el resultado me da que y es igual a 11. ¿Listo? Bueno, logré que y era igual a 11. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese valor de y? Pues ahora lo voy a despejar en la ecuación número 1, ¿cierto? Entonces 2x más 3 por 11, ¿sí? O sea, esto me da 33, ¿cierto? Entonces lo mismo, paso las incógnitas a un lado, las variables al otro, bueno, las constantes al otro, y esto me queda 33, 9 menos 33, eso me da 24, ¿cierto? Menos 24, y menos 24 dividido entre 2, entonces eso me queda que x es igual a menos 12, ¿listo? Eso es básicamente, muy sencillo, no, no es muy difícil resolver por el método de sustitución, ¿cierto? Bueno, yo creo que es el que más utilizamos todos, ¿no? Es el más fácil de todos. Bueno, el método de igualación. ¿Alguien sabe cuál es el método de igualación? La igualación, si mal no recuerdo, es por ejemplo que yo puedo hacer que ambas, o sea, modifico las ecuaciones. Por ejemplo, en la 1 digo que 2x más 3y menos 9 es igual a 0. Y en la segunda digo que 8x más 9y menos 3 es igual a 0. Entonces, en este momento ambas ecuaciones son iguales a 0 y puedo igualar una ecuación con la otra, pero no me acuerdo cómo se dice. Bueno, pero eso está bien, Wilson, pero entonces ahí tengo un inconveniente, ¿cierto? Si hago lo que tú me estás diciendo, entonces otra vez me va a volver a quedar una ecuación de dos incógnitas. Entonces voy a tener el mismo problema al principio, ¿no? Necesito Bueno, dejarlo en yo digo, términos de una sola incógnita. perdón, Listo, Janet, cuéntame. yo primero hay que despejar la misma variable en ambas ecuaciones. Después hay que igualar las dos expresiones de x. Y Ok. después elimino denominadores porque pues me va a dar como fracción. Se elimino Mm, denominadores multiplicando en cruz. Ok, bueno, sí, sí es correcto, Janet, muchas gracias. Es básicamente eso lo que tengo que hacer, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Pues bueno, entonces, el procedimiento es parecido al que hice ahorita, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Tomo la ecuación 1 y despejo x, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedó? X 9 menos 3y sobre 2, ¿cierto? X es igual a eso, ¿vale? Pero entonces, en lugar de reemplazarlo en el otro lado, lo que voy a hacer es que de la ecuación 2 también voy a despejar la x, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 3 menos 9y sobre 8 y eso es igual a x, ¿listo? Entonces, despejé la misma variable, como le estaba comentando Janet, despejé la misma variable, pero de cada una de las ecuaciones. Como las dos son x, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues igualo esas dos ecuaciones, ¿cierto? O sea, 9 menos 3y sobre 2 es igual a x, y x a la vez es 3 menos 9y sobre 8, entonces los igualo todos. Y listo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Bueno, muy fácil. Aquí, ¿qué tengo que hacer, no? Pues entonces paso, digamos, esto a multiplicar, por ejemplo. Sí, aquí lo despejo como quiera. Ya, digamos, el álgebra como me guste más, digamos. Entonces, si yo lo paso acá, entonces me va a quedar 8 sobre 2, me va a dar 4, ¿cierto?
Entonces, 4 lo multiplico por lo que esté acá. 4 por 9, 36. 4 por menos 3, menos 12, ¿cierto? Y este 3 menos 9y pues me queda exactamente igual. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, ojo, pues como aquí me quedó 36 menos 12y, ¿cierto? Entonces lo mismo, ¿no? Paso las constantes a un lado y las incógnitas al otro. ¿Listo? Entonces hice lo mismo, 36 menos 3, 12y menos 9y. Si se dan cuenta me quedó muy parecida a la otra ecuación, ¿no? Porque el resultado me da 33 igual a 3y. Casi que el mismo resultado, o sea, prácticamente el mismo resultado. O más bien, el mismo resultado. Y el resultado es que 33 dividido entre 3, pues me va a dar 11 otra vez. ¿Listo? ¿Y qué hago con ese valor de 11? Ya calculé, pues otra vez vuelvo y lo reemplazo en cualquiera de las ecuaciones. ¿Listo? Entonces hago lo mismo, reemplazo y otra vez me da menos 12. ¿Listo? A través del método de igualación me di cuenta que las ecuaciones son exactamente iguales. ¿Listo? Bueno, segundo método, súper fácil, ¿no? Ahora tercer método, eliminación. Entonces, ¿alguien se acuerda del método de eliminación? Yo creo que este es el que menos gusta, ¿no? Este es el que menos hace uno. ¿Cómo es el método de eliminación? ¿Alguno se acuerda? Ninguno, No los estoy, demás que... no estoy muy Eh, segura. di- Creo que hay que igualar el coeficiente de la variable. No, no lo tengo claro. Dice, debo sumar ambas ecuaciones, pero no sabría cómo hacerlo, o sea, no me acuerdo. ok, vale. Listo. Wilson tampoco, me dice que tampoco se acuerda. O Snyder, Erika, Alejandra, Emilce, Andrea, Daniel, ¿alguno de ustedes se acuerda? No, profe, por mi parte no la tengo muy clara. Generalmente utilizo la sustitución. Sí, esa es la que más utilizamos, ¿no? Que es la más fácil. Pues reemplazo en un lado y con el otro y ya. Sí, no los juzgo, no los juzgo. Yo también hago lo mismo. Pero bueno, hay que aprender los métodos, ¿no? Porque pues hay que tener varios métodos pues para resolver, porque si no me sirve por sustitución o me queda más fácil hacer una igualación y eliminar de una de las variables, pues a veces uno por estar haciendo sustitución, pues no se da cuenta que de pronto hay métodos que son pues casi que directos, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo es el método de eliminación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Resulta y pasa, les voy a contar. Resulta que cuál es el objetivo. Y este método lo utilizamos, sobre todo es importante conocerlo porque es un método que utilizamos bastante en la resolución de matrices a través de Gauss-Jordan. ¿Mm? Esta eliminación lo utilizamos bastante en Gauss-Jordan y ya van a ver cómo funciona. ¿Listo? Porque yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Listo? Yo tengo la primera ecuación, ¿cierto? La primera ecuación es 2x más 3y igual a 9, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago eliminación, lo que yo tengo que hacer básicamente es que uno de los elementos de cualquiera de las ecuaciones tiene que eliminarse para yo poder despejar sin ningún problema. ¿Listo? ¿Cómo tengo que hacer eso? Entonces, muy fácil. Yo cojo cualquiera de las dos ecuaciones y lo puedo multiplicar o dividir por cualquier elemento de manera que me vaya a quedar el término exactamente igual, pero con el signo contrario para yo poderlo sumar y eliminar. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a explicar básicamente en qué consiste. Les voy a poner un ejemplo. Voy a coger la primera ecuación. ¿Listo? Entonces yo cojo la primera ecuación y la voy a multiplicar por menos 4. ¿Listo? Si yo multiplico toda la ecuación, recuerden que cuando multiplicamos, pues tenemos que hacerlo a todos los lados de la igualdad. ¿Listo? A todos los términos y a todos los lados de la igualdad. Si yo hago menos 4 por 1, pues entonces me va a quedar 2 por menos 4, me va a quedar menos 8x, ¿cierto? Menos 3 por menos, perdón, 3 por menos 4 me va a quedar menos 12y. Y por último, 9 por menos 4 me va a quedar menos 36. ¿Listo? Entonces me queda de esta manera. Menos 8x menos 12y igual a menos 36. ¿Listo? Y entonces ustedes me dicen, profe, ¿pero para qué hizo eso? ¿Para qué multiplicamos eso por menos 4? Ah, bueno, porque entonces ¿yo qué hago? Yo cojo, voy a operarlo de la siguiente manera, así como si estuviera haciendo una suma. Voy a hacer una suma de las dos ecuaciones. ¿Listo? Cuando yo hago la suma de las dos ecuaciones, si se dan cuenta, este primer término se elimina. Entonces, ¿cómo se elimina? Pues como tiene el signo contrario, yo lo multipliqué por el signo contrario de manera que se pudiera eliminar uno de los términos. Entonces se eliminó este término cuando yo sumo las dos ecuaciones.
¿listo? Primero multipliqué por 1 y luego lo que hice fue sumar las dos ecuaciones. Al sumar las dos ecuaciones, pues menos 8x y 8x, pues inmediatamente se anulan. Y entonces me va a quedar menos 12y, 9y, menos 12y más 9y, eso me va a dar menos 3y, y menos 36 más 3, pues me va a quedar menos 33, ¿cierto? Entonces me va a quedar menos 3y igual a menos 33, ¿sí ven? Lo que hice fue que multipliqué por un lado para poder eliminar esos términos, y pues ya, miren, me quedó la solución súper sencilla. ¿Vieron que no me demoré tanto? Inclusive hasta era más fácil que hacer sustitución, porque en sustitución me enredo un poquito, y que ay, que mejor dicho, y que la división, toda esa vaina. En cambio aquí no, mira, aquí solamente multipliqué por eso, y ya eliminé de una vez un término y ya me dio. Ya me quedó exactamente igual, ¿no? Me quedó menos 3y igual a menos 33, que es lo mismo que decir 3y igual a 33, ¿cierto? Si multiplico por menos 1 a cada lado, me va a quedar 3y igual a menos 33. Si yo cojo menos 33 y lo divido entre menos 3, ¿cuánto me da la respuesta? 11. Listo. ¿Y entonces qué hago con ese 11? La misma historia, ¿no? Lo reemplazo en cualquiera de las ecuaciones y el resultado me da menos 12. ¿Listo? Y es el método de eliminación. ¿Listo? ¿Se acordaban? ¿No se acordaban? No estaba tan reciente. Sí, ya comprendí. O sea, yo realmente lo hice así, pero no sé, no recuerdo cómo se llamaba el método. Pero entonces sí, cuando dije que multiplicaba por 4 o por 8, bueno, en este caso, fue Ujú. que yo lo hice así, para poder llegar al resultado de Y, primero de Y, y luego pues ya reemplacé y saqué el resultado de X. Ujú. Sí, cuando me diste la definición, yo como que pensé fue en el método de eliminación de uno. Por eso te dije, Ujú. me suena como el método de eliminación, pero bueno, ya lo miramos. Pero bueno, si se dan cuenta, ese es un método sencillo también. ¿Listo? Casi todo el mundo utiliza sustitución y pues lo que les digo, al principio yo también lo hacía. Pero pues hay que aprender o sea, y hay otros métodos que pues pueden ser inclusive más fáciles. Si se dan cuenta, aquí no tuve que hacer división y que pase un lado y que el otro. Y en esos pasos uno se puede perder de pronto, ¿no? Puede hacer unos malos cálculos. Entonces, pues a veces estos métodos resultan de pronto más sencillos y pues más intuitivos para poder hacerlo. Entonces, ahí pues depende más de cuál es el método que más se acople pues a lo que estamos haciendo y el que nos quede más fácil para hacer. ¿Listo? Bueno, entonces con todos los métodos nos está dando exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces ahora viene el método gráfico. El método gráfico. ¿Cuál será el método gráfico? El más difícil de todos. Bueno, creo que todos me dijeron que no se acordaban del método gráfico. Si alguien se acuerda, pues me cuenta también. Bueno, por ahora entonces le doy la palabra a Janet, que tiene la mano levantada. Adelante, Janet. Tutor, el método gráfico al que se refieren ahí es la gráfica de GeoGebra. Ese es el método que tenemos que hacer en el taller, efectivamente. Y la otra pregunta es, el resultado que me dio, pues yo lo grafiqué como una intersección. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ya vamos a ver en qué consiste el método gráfico. ¿Alguien sabe qué es el método gráfico? Si ¿No mal se no les recuerdo, ocurre nada? si mal no Sí, Wilson, recuerdo, adelante. hacer la gráfica de las dos ecuaciones y ver en dónde se cruzan y el punto de cruce, o sea, las coordenadas del punto de cruce de la solución del sistema, si mal no recuerdo. Yo creo que este es el método más sencillo de todos, ¿no? O sea, es el método el que menos me acuerdo, pero ese es el más fácil, yo creo. Porque, como lo está diciendo Wilson, yo cojo y trazo las dos gráficas y donde se cruce, pues es el resultado. Como se dan cuenta aquí, X me dio menos 12 y Y me dio 11. Miren, no tuve que hacer ninguna ecuación de nada. Me dio exactamente igual como lo hice con los demás métodos, ¿no? Yo creo que este es el método más fácil de todos. Lo que pasa es que este método tiene su cosita, ¿no? Su trampita, y eso es lo que ustedes tienen que identificar dentro dentro del taller que ustedes van a realizar. ¿Listo? Cuando ustedes hagan el método gráfico, ustedes van a encontrarse con tres posibles escenarios. Uno de ellos es este, que efectivamente hay una intersección, y aquí podemos decir que ese es el punto de cruce de las dos gráficas, ¿no? O sea, de las dos ecuaciones, ese sería el punto de cruce. ¿Listo? Como está el punto de cruce, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, o sea, y si se dan cuenta, las ecuaciones se empiezan a abrir, ¿no? O sea, en la parte de abajo la ecuación se abre así. Y en la parte de arriba la ecuación se abre así. ¿Qué quiere decir eso? Que las gráficas se van a empezar a alejar, ¿no? Se van a empezar a alejar, 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 y seguramente en ningún otro lugar del espacio se van a volver a cruzar porque cada vez se van a alejar más y más y más.
Y hacia la parte negativa también va a pasar lo mismo, se van a alejar y posiblemente nunca se vaya a cruzar. Entonces es el único punto de cruce de este sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la única solución que tiene este sistema. Entonces es un sistema con una solución única. Ese es el primer escenario y es el escenario más común que vamos a encontrar, donde solamente vamos a tener una sola solución. ¿Listo? Hay otra posibilidad que se indica dentro de la guía y es un sistema de ecuaciones que tiene múltiples o infinitas, bueno, infinito número de soluciones, ¿no? Un posible número de soluciones infinito, ¿listo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Listo? Y lo que les comento, de pronto si tienen dudas sobre estos conceptos, pues el profe Francisco lo explicó bastante claro en la web, pero yo voy a tratar también de explicarles acá lo mejor que pueda. Entonces, ¿qué pasa? El profe colocaba dos gráficas pues que casi como que se solapaban, o sea, como que ellas mismas estaban como traslapadas y puestas, digamos, una sobre otra, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, pues, ¿qué quiere decir? Hay muchos puntos de cruce de esas gráficas y por tanto vamos a poder decir que tiene un número infinito de posibilidades, ¿listo? Entonces, es el segundo escenario con el que ustedes se pueden encontrar, que pues el ejercicio tenga múltiples soluciones, tenga infinitas soluciones. Bueno, y eso es porque tiene varios puntos de cruce y pues sobre todo es porque es casi que están, digamos, sobrepuestas esas ecuaciones. Entonces gráficamente lo podemos observar, ¿listo? Hay varios puntos de cruce de esa gráfica, por eso va a tener múltiples soluciones, ¿listo? Esa es la segunda opción. Y hay una tercera opción, ¿m? Que es cuando yo tengo una gráfica aquí abajo y tengo una gráfica aquí arriba, ¿cierto? Y son gráficas que evidentemente cuando observamos, pues no se cruzan, ¿sí? Son gráficas que están totalmente paralelas. O bueno, no puede que no estén paralelas, pero realmente no se cruzan, ¿no? O sea, están, bueno, usualmente sí están paralelas porque si estuvieran con cierto grado de inclinación, en algún punto del espacio, pues se tendrían que cruzar, ¿no? Porque pues si está así, en algún punto, por más lejano que esté, en algún punto va a encontrar ese punto de intersección. Pero cuando están totalmente paralelas, pues ahí no tienen manera de cruzarse. Y allí vamos a decir que nuestro ejercicio no tiene solución. ¿Listo? O sea que ese sistema de ecuaciones no tiene solución. Esos son los tres escenarios con los que se pueden encontrar y ustedes pues tienen que hacer la gráfica y también comprobarlo a través de cualquiera de los métodos que acabamos de explicar, ya sea el método de eliminación, de sustitución, bueno, de igualación, los métodos que quieran, ustedes tienen que demostrar con esos métodos. Por eso pues quería como hacerles un breve repaso de cómo se resolvían los sistemas de ecuaciones ahí. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Bueno. Listo, chicos. Creo que hasta acá pues hemos tenido como claridad bastante en tantas cosas, pero quisiera saber antes de continuar si tienen alguna pregunta. Entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta de lo que acabamos de hablar, del método gráfico? ¿Todo claro? Listo. Wilson dice todo claro. Muchas gracias, Wilson. ¿Alguien más? Todo claro, Janet. Muchas gracias. Eh, Emil se dice lo siguiente. Esa es infinita con soluciones, ¿verdad? Esta que estamos colocando acá es una de una solución única, ¿sí? Es el único punto donde se van a cruzar esas dos gráficas. ¿Listo? Entonces es la única solución que tiene, ¿sí? No tiene soluciones infinitas, porque esas son los únicos puntos en los que se cruza, por tanto, es la única solución. ¿Listo? Entonces hay tres tipos de ecuaciones, como les comentaba. Un sistema de ecuaciones con una única solución, un sistema de ecuaciones con infinitas soluciones, un sistema de ecuaciones que definitivamente no tiene solución. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta, Emil. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Listo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en nuestro primer punto. ¿Listo? Tenemos que comprobar el método gráfico. Entonces vamos a encontrar lo que les digo, tres posibles panoramas, que tengan una única solución, que definitivamente tenga infinitas soluciones o que definitivamente no tenga solución. Eso es lo que tenemos que verificar y además de eso comprobarlo con nuestro métodos tradicionales, ¿no? Entonces sustitución, eliminación, igualación. ¿Listo? Entonces cualquiera de esos lo pueden utilizar. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a continuar hablando de algo que yo sé que les gustó mucho, que ustedes quedaron contentos la clase pasada.
que fue la resolución mediante método de Gauss-Jordan. ¿Listo? ¿Qué hicimos con Gauss-Jordan la vez pasada? Con Gauss-Jordan lo que hacíamos fue hallar un sistema de... Lo que hacíamos era hallar la matriz inversa de una matriz determinada. ¿Cómo hacíamos eso? Entonces lo hacíamos a través de la matriz de identidad, como lo está mencionando Emilce acá. Entonces, ¿qué teníamos acá? Por una parte, vamos a tener las variables o cada uno de los elementos de la matriz y por otra parte vamos a tener la matriz de identidad. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? ¿Cómo hacíamos o cómo hallamos la matriz inversa? Entonces, empezábamos a calcular de manera que en la parte izquierda, o sea, en esta parte de acá, quedara la matriz de identidad y en esta otra parte pues quedara otra cosa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo haciendo las operaciones era pasar esto acá, ¿cierto? Una vez tuviéramos la matriz de identidad de este lado, entonces a este lado nos iba a quedar la matriz inversa, ¿cierto? Aquí nos iba a quedar A menos 1, ¿listo? Y eso era lo que hacíamos. Entonces empezábamos a hacer los cálculos pues para que nos quedara bien, ¿listo? Listo. Nada extraño. Eso fue lo que hicimos la vez pasada. Hicimos diferentes cálculos, cosas y eso, pues para poderlo revisar, ¿vale? Pero ¿esto qué tiene que ver con los sistemas de ecuaciones? ¿Listo? Pues resulta que el método de Gauss-Jordan es un algoritmo para resolver sistemas de ecuaciones transformando la matriz aumentada del sistema en su forma escalonada reducida. Este proceso implica realizar operaciones elementales de fila para obtener los principales de valor 1 en cada fila y ceros por encima y por debajo de ellos. Una vez en esta forma, la solución del sistema se puede leer directamente, ¿listo? Entonces les voy a explicar en qué consiste. Vamos a hacer lo mismo que es, donde está la matriz, vamos a tratar de poner la matriz identidad. La diferencia es que aquí en la matriz extendida, no vamos a tener todo este chorrero de cosas, sino solamente vamos a tener una sola columna, ¿listo? Y esa columna, ¿qué me va a decir? Me va a decir los valores de las variables que necesito calcular, ¿listo? ¿Cómo pongo yo un sistema de ecuaciones, profe, en una matriz? Bueno, entonces ya les voy a explicar en qué consiste. Vamos a hacer un breve ejercicio. Entonces dice lo siguiente, resolver el sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss-Jordan. Entonces nos dan tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿listo? ¿Qué incógnitas tenemos? Tenemos la incógnita X, la incógnita Y y la incógnita Z, ¿cierto? Y además de eso tenemos un resultado de la ecuación. La primera ecuación me dice que X más Y más Z es igual a 6, 2X menos Y más 3Z igual a 14, y X más 2Y menos Z igual a 2, ¿listo? Profe, ¿cómo ponemos eso en una matriz? Bueno, muy sencillo. Lo que hacemos es que cogemos los coeficientes de cada una de las variables, ¿listo? De cada una de las incógnitas y lo colocamos en la matriz. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que si yo tengo tres variables, o sea, tengo tres incógnitas, X, Y y Z, ¿cierto? Y además de eso tengo tres ecuaciones, pues entonces mi matriz va a estar construida de la siguiente manera, ¿listo? Voy a hacerla aquí. Voy a colocar X1, X2, ¿cierto? Y X3. ¿Listo? Ahora con Y. Pues esto quedaría Y1, Y2 y Y3. ¿Listo? Y aquí por último me quedaría Z1, Z2 y Z3, ¿cierto? Bueno, ¿qué es X1, qué es X2 y qué es X3? Pues el coeficiente que acompaña X, el coeficiente que acompaña Y, el coeficiente que acompaña Z en cada ecuación. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? X1 entonces sería igual a ¿qué? En la primera ecuación, X1 sería igual a 1. Y1 sería igual a ¿qué? Entonces sería igual a 1 también, ¿cierto? Porque entonces es el coeficiente que acompaña. Y Z1 sería igual a ¿qué? A 1 también, ¿cierto? No tendría ningún problema. Cuando vayamos a extender la matriz, en lugar de poner nuestra matriz de identidad, lo que vamos a hacer es poner los resultados, ¿cierto? 6, 14 y 2. ¿Listo? Y ahí ya nos quedó la matriz extendida, ¿cierto? No tuvimos que hacer la matriz de identidad como lo hacíamos cuando hacíamos matriz inversa, sino que acá, en lugar de poner la matriz de identidad, lo que vamos a poner es los resultados de la ecuación. ¿Listo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que en la matriz, donde está la matriz, donde están todos los elementos, pues tiene que quedar la matriz identidad. ¿Listo? Una vez esté la matriz identidad, ¿qué va a salir aquí? ¿Qué va a salir acá? Recuerdan que cuando hacíamos matriz inversa,
Y aquí teníamos la matriz de identidad. ¿Qué era lo que pasaba al lado derecho? Pues que nos daba la matriz inversa. Esa era la matriz inversa. Cuando resolvamos sistemas de ecuaciones, pues ¿qué va a pasar? Cuando tengamos la identidad, eso quiere decir que estas son las respuestas del ejercicio. Este sería el valor de X, sería el valor de Y, sería el valor de Z. ¿Listo? Y eso sería, ¿vale? Ya lo vamos a resolver entonces en un ejercicio más claro. Bueno, en este ejercicio particularmente. Bueno, entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuál sería el valor de X2? ¿Listo? Ya dijimos que X1 es 1, Y1 es 1 y Z1 es 1. Ahora, ¿cuál sería X2? ¿Cuál sería ese valor? Entonces Daniel dice 2. Muy bien, esa es la respuesta. Bueno, ¿cuál es el valor de Y2? 2. De Y2. ¿Segura 2? No. ¿Alguna otra respuesta? Wilson dice menos 1, sí es correcto. El valor de Y2 sería menos 1, ¿no? Porque recuerden que es Y de la ecuación número 2, ¿vale? Y ahora, Z2. Z2 sería igual a ¿qué? 3. A 3, es correcto. ¿Listo? Entonces aquí iríamos, ¿cómo construimos la matriz? Entonces aquí iría 1, 1, 1, 2 menos 1, 3. ¿Listo? Y los de abajo, ¿alguien me los quiere decir? ¿Cuál sería X3, Y3 y Z3? X3 es 1, Y3 es 2 y Z3 es 1. Menos 1, ¿no? Exactamente. Listo. Y entonces ahí ya nos quedaría la matriz. ¿Cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría 1, 1, 1, 2 menos 1, 3 y 1, 2 y menos 1. ¿Listo? Y la matriz de variables sería 6, 14 y 2. ¿Listo? Que son los resultados. ¿Vale? Entonces construimos la matriz. Entonces, ¿qué hicimos? Realizamos la matriz aumentada. ¿Listo? Entonces aquí está la misma matriz, ¿no? 1, 1, 1, 2 menos 1, 3, 1, 2 y menos 1. ¿Listo? Y en la otra matriz iría 6, 14 y 2, que son los resultados de las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, como les comento, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? El objetivo es que acá, en esta parte, tengamos la matriz identidad. ¿Listo? Hasta que nos dé la matriz de identidad, tenemos que hacer toda la operación. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a empezar a hacer operaciones. ¿Listo? ¿Qué operaciones? Lo primero que voy a hacer, entonces yo digo, bueno, si yo como por ejemplo multiplico R2, perdón, multiplico R1 por 2, ¿cierto? Entonces arriba me quedaría 2, 2, 2 y 12, ¿cierto? Y ahora cojo R2 y le resto lo que acaba de hacer, ¿no? Entonces quedaría 2 menos 2, pues eso me daría 0, ¿cierto? Aquí me quedaría 1 menos 2, entonces me quedaría menos 3, ¿cierto? El siguiente sería 3 menos 2, me quedaría 1, ¿cierto? Y por último, 14 menos 12, me quedaría 2, ¿cierto? Y eso es lo que yo coloco en mi fila número 2. Recuerden que esta R, pues, ¿qué quiere decir? La fila número 1, fila número 2, fila número 3. ¿Listo? Entonces esta R sería la fila número 2. Entonces, ¿qué hago? Cojo la fila número 2 y se la resto a 2 veces R1. ¿Listo? Entonces lo que les comento era lo mismo que hacíamos en eliminación, ¿no? Multiplicamos por un valor para poder eliminar los datos. ¿Por qué hicimos eso, profe? Porque recuerden que tenemos que tener la diagonal con unos y el resto con ceros. ¿Listo? Bueno, ¿ahora qué hago entonces? Cojo R3 y pues como aquí ya tengo un 1 y aquí tengo otro 1, pues entonces cojo R3 y se lo resto R1, ¿cierto? 1 menos 1 me da 0, 2 menos 1 me da 1, menos 1 pues me da menos 2 y 2 menos 6 pues me da menos 4. ¿Listo? Y ahí voy construyendo mi matriz. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer a continuación? Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir R2 entre menos 3. ¿Por qué lo voy a dividir entre menos 3?
para que me quede el primer 1 aquí de la diagonal. ¿Listo? Entonces lo divido entre 1 y entonces eso me quedó 0, 1. Aquí tenía -3, pues me quedó 1, ¿cierto? Aquí tenía 1, como lo divido entre -3, pues me queda -1/3. Y aquí tenía 2 y como le di en -3 me quedó -2/3. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tengo que hacer? Entonces sigo operando pues para poder eliminar, ¿vale? R1, entonces R1, cojo y le resto R2, ¿cierto? Entonces cuando le resto R2, ¿qué quiere decir? 1 menos 0, pues me da 1. 1 menos 1 me da 0, ¿cierto? 1 menos 2, entonces me da 1 menos -2, entonces me daría 3, ¿cierto? Y, bueno, no, pero es menos R2, perdón, estoy haciendo mal la cuenta. Entonces 0 menos 0, no, esperen, es R1, ¿cierto? 1 menos 0 me da 1, ¿cierto? 1 menos 1 me da 0, si estoy bien. 1 menos un tercio, entonces me quedaría 1 más un tercio, ¿listo? 1 es lo mismo que yo escribir 3 tercios, entonces 3 tercios más un tercio, pues me va a quedar 4 tercios, ¿listo? Y 6 menos 2 tercios, entonces 6 sería como 6 me quedaría, ¿cuántos tercios? Serían 9 tercios, no, 12 tercios, 15 tercios, 18 tercios, 18 tercios, sí, cierto. Entonces sería 18 tercios menos eso, entonces me quedaría 20 tercios, ¿listo? Ese sería el valor. Entonces 18 tercios menos 2 tercios sería 18 tercios más 2 tercios, me quedaría 20 tercios, ¿cierto? Y luego R3 pues se lo resto a R2, ¿listo? Entonces cojo R3, que sería 0, 1, menos 2 y 4, y se lo resto a R2. Entonces 0 menos 0 pues da 0, 1 menos 1 me da 0. Menos 2 menos un tercio, entonces menos 2 sería lo mismo que yo decir 6 tercios, ¿cierto? 6 tercios, menos 6 tercios más un tercio me quedaría menos 5 tercios, ¿cierto? Y menos 4 sería lo mismo que yo decir menos 12 tercios, ¿cierto? Menos 12 tercios más 2 tercios, eso me quedaría menos 10 tercios, ¿listo? Y bueno, así digamos que voy haciendo las operaciones pues para que me vaya quedando en cada caso los ceros, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para poder hallar el 1, para poder acabar con la primera fila, ¿listo? Pues yo aquí veo que puedo dividir esto o multiplicarlo entre 3 quintos para poder eliminar esto y que me quede un 1, ¿listo? Entonces cojo, ya sea que lo multiplique por menos 3 quintos o lo divida entre 5 tercios, entonces el resultado va a ser el siguiente, ¿listo? Dividí toda la fila de abajo entre menos 5 tercios y pues ahí ya me quedó el 1 de la diagonal y además de eso cogí 10 tercios, lo divido entre 5 tercios, eso sería lo mismo que decir 2, ¿cierto? Me quedaría como 10 sobre 5 y 2. ¿Listo? Tenemos el primer resultado que sería el de abajo. ¿Listo? Por lo menos ya sabemos que z es igual a 2. ¿Listo? Porque ya nos está arrojando el segundo resultado. Y por último, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues eliminar el resto de variables, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Entonces, cojo y multiplico R3 por menos 4 tercios, como ya tengo el 1, ¿listo? Y se lo resto al siguiente elemento. Entonces me quedaría bueno, 4 tercios por 0, pues me da 0, sigue siendo R1. 4 tercios por 0, pues sigue siendo 0. R1 me queda exactamente igual. Pero entonces me quedaría 4 tercios menos 4 tercios, eso me daría 0, ¿listo? Y 2 por menos 4 tercios, eso me da menos 8 tercios, ¿cierto? 20 tercios menos 8 tercios, eso me da 12 tercios, o sea, 4, ¿listo? Y por último, entonces elimino lo que viene a ser la fila de la mitad, ¿cierto? Entonces cojo más un tercio, lo sumo, y entonces aquí cuando hago lo multiplico por un tercio, la fila de abajo se la suma a la de arriba, entonces me quedaría un tercio
menos 1/3, pues eso me da 0. Y 2/3 menos 2/3, eso me da 0 también. ¿Listo? Y entonces, como se dan cuenta, construí la diagonal. ¿Listo? Ya tengo la diagonal lista. Bueno. Bueno, aquí creo que cometí un error aquí de tipografía, porque recuerden que esto ya era 0, ¿no? Esto ya era 0 aquí, o sea, ya nos quedó, fue la diagonal. Mejor dicho, para que nos quede bien, chicos, lo voy a corregir, porque recuerden que aquí, o sea, de hecho aquí ya está el 0, si se dan cuenta. Entonces creo que aquí fue un error de tipografía, pero lo voy a corregir de una vez para que tengamos el resultado que es listo. Regalen un segundo. Entonces aquí quedaría 0. Listo, ahora sí quedó bien. ¿Listo? Entonces nos quedó la diagonal y además de eso nos quedaron unos valores. ¿Listo? ¿Y esos valores qué quiere decir? Quiere decir que x es igual a 4, y es igual a 0 y z sería igual a 2. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de resolver la ecuación. ¿Listo? Resolví los elementos. Si yo tomo de cualquiera de estos elementos x igual a 4, y igual a 0 y z igual a 2, si lo tomo en cualquier ecuación me debería dar el resultado que estoy esperando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo puedo comprobar? Voy a coger cualquier ecuación. Entonces queda x es igual a 4, y igual a 0 y z igual a 2, ¿cierto? Entonces si yo digo x más y más z, quiere decir 4 más 0 más 2 y eso me da igual a 6, ¿cierto? Entonces comprobado. Lo puedo comprobar en todos y me va a dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces para que pues lo tengamos presente. Y esa es la forma de comprobar. Lo mejor que ustedes pueden hacer, y mi recomendación es que siempre comprobemos los ejercicios. ¿Listo? Y esa es la forma de resolver ecuaciones mediante Gauss-Jordan. ¿Listo? Vamos a poner otro ejemplo, pues para que nos quede un poquito más claro. Bueno, no sin antes comentarles que estos sistemas de ecuaciones pues tienen diversas aplicaciones prácticas, especialmente en la resolución de problemas que involucran múltiples variables y relaciones. Entonces, como ejemplo, sí, en ingeniería, los sistemas de ecuaciones lineales son herramientas fundamentales para modelar y resolver una amplia gama de problemas en diferentes disciplinas, para analizar circuitos eléctricos, estructuras mecánicas, procesos de señal, imagen, optimización y más. ¿Listo? Entonces, a través de esto, lo que les comento, ¿no? O sea, con una computadora podemos realizar muchas iteraciones hasta que logremos encontrar el resultado de ciertas incógnitas, ¿no? Porque al final, eso es lo que también busca la matemática de cierta manera, ¿no? O sea, poder encontrar las incógnitas. No necesitamos hacer sumas o restas, porque pues bueno, eso es muy sencillo. Lo interesante resulta cuando tenemos incógnitas que no podemos encontrar y pues allí necesitamos como este tipo de herramientas para que nos puedan funcionar. ¿Listo? Entonces vamos a poner un ejemplo que nos va a permitir también comprender un poco más cómo se hace el tema del Gauss-Jordan, ¿listo? Entonces este es un ejemplo de aplicación. Entonces dice lo siguiente. Un electricista está terminando una vivienda y ha instalado 3 tipos de elementos, ¿listo? Entonces, pues aquí nos dice lo siguiente. El elemento vendría a ser, instaló un panel LED, un tomacorriente y un interruptor, ¿listo? Entonces comprendamos un poco lo que nos dice el ejercicio. Bueno. ¿Qué nos dice el ejercicio? Hay un electricista, una persona en su casa que le dio por construir su propia casa. No sé, digamos el profe Elvis le dio por construir su propia casa. Entonces resulta que yo empecé, bueno, yo llegué e instalé los paneles solares, instalé, perdón, paneles solares no, instalé los paneles LED correspondientes, luego instalé las tomacorrientes y luego instalé los interruptores. Lo único que yo sé es que por cada panel me gasté 20.000 pesos. Por cada toma corriente me gasté 10.000 pesos y por cada interruptor me gasté 5.000 pesos. Eso fue lo que pasó. Yo sé además que el tiempo de instalación que me costó a mí para instalar un panel, ¿sí? Fueron 30 minutos, una toma corriente 15 minutos y un interruptor 10 minutos, ¿sí? Eso fue lo que encontré. Y además de eso, por cable, ¿sí? Para poder instalar todo eso me gasté 4 metros de cable en los paneles, 3 metros de cable en las tomacorrientes y 2 metros de cable en los interruptores. ¿Listo? Cuando terminé la obra, se presentó el siguiente balance. ¿Listo? Me gasté 145.000 pesos. El tiempo total de instalación fueron 235 minutos. ¿Listo? Que eso es más o menos más de 4, cercano como a las 4 horas. Y me gasté 41 metros de cable. Eso fue. La pregunta acá es la siguiente. ¿Cuántos paneles LED y tomacorrientes interruptores instaló? ¿Listo?
O sea, ¿cuántos paneles, cuántas tomas corrientes y cuántos interruptores instalé yo? ¿Listo? Entonces acá, la primera recomendación, chicos, es analicemos cuáles son las variables, ¿listo? Aquí evidentemente pueden existir tres variables, ¿cierto? Y pueden salir tres ecuaciones, ¿vale? Pero tenemos que identificar cuál es cada una de las variables, ¿listo? Bueno, ¿cuál sería la primera ecuación para mí? Pues tendría que analizar panel L, toma corrientes, interruptores. De hecho, si se dan cuenta, aquí ya está organizado casi que de manera matricial. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Lo primero que yo puedo hacer es decir, pues, ¿por qué no le pongo a la variable panel la letra X, ¿cierto? La variable toma corriente, pues le voy a poner la letra y la variable interruptor le voy a poner la letra Z. De manera que cuando yo haga el cálculo, pues cuántos paneles le toma corrientes interruptores, pues yo calculo X, Y y Z, ¿sí? X paneles, Y toma corrientes, Z interruptores, ¿listo? Y así pues ya planteo mi sistema de ecuaciones. Bueno, ¿cómo me quedaría el sistema de ecuaciones? Porque además, sí tengo las variables, tengo los coeficientes, pero ¿cuáles son las igualdades, profe? ¿Sí? O sea, pues obviamente la ecuación tiene que tener una igualdad. Ah, bueno, pues aquí no la están dando, ¿no? 145.000 sería la primera, 235 la segunda y longitud de cable la tercera. ¿Listo? Bueno, vamos a volver las ecuaciones. Entonces, para eso vamos a hacer tres pasos. Les voy a comentar cuáles son los pasos. Lo primero, plantear el sistema de ecuaciones. Lo segundo, simplificar las ecuaciones. Y lo tercero, resolver el sistema de ecuaciones mediante Gauss-Jordan. Bueno, ¿cómo planteo las ecuaciones? Como les había comentado, ¿no? Entonces, si yo digo que los LED son X, los interruptores son, perdón, las tomacorrientes son Y y los interruptores es Z, entonces yo digo lo siguiente, perdón que aquí creo que cometí otro error, porque aquí no son 50.000, sino 5.000, ¿no? Recuerden que los interruptores me gasté solamente 5.000 pesos. Entonces yo digo lo siguiente, pues yo digo, si cada luz me costó 20.000, cada toma corriente me costó 10.000 y cada interruptor 5.000, pues no sé cuántas luces me compré, no sé cuántos interruptores instalé y pues no sé cuántas tomacorrientes instalé tampoco. Lo único que sé es que al final eso me dio 145.000. ¿Listo? Y bueno, entonces otra vez, ¿no? Entonces el tema del tiempo, ¿no? Entonces me gasté 30 minutos por cada panel, 15 minutos por cada toma corriente y 10 minutos por cada interruptor. ¿Listo? No sé cuántos instalé, pero lo que sí sé fue que me demoré 235 minutos. Y por último, entonces sé que me gasté 4 metros de cable por cada iluminación, 3 metros de cable por cada toma corriente y 2 metros de cable por cada interruptor. Y al final me gasté 41 metros de cable. ¿Listo? Eso es, no sé cuántas luminarias instalé, nada de eso, nada de nada. ¿Listo? Entonces lo que tengo que hacer es, como ya tengo mi sistema de ecuaciones, pues empezar a calcular. ¿Listo? Ya planteé el sistema de ecuaciones. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, chicos, pues esos valores están muy altos, ¿sí? 20.000, 10.000, 5.000, 145.000, pues esos son valores que me van a complicar un poquito la operación. Entonces yo voy a tratar de simplificarlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿sí? Yo podría decir, pues es que esos valores son múltiplos de 1.000 todos, ¿no? Entonces si divido todo entre 1.000, entonces me queda 20, 10, 5 y 145, y ya los cálculos me quedaron más sencillos. Pero los puedo simplificar aún más, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, en la primera ecuación, pues todos son múltiplos de 5.000. Entonces divido todo entre 5.000, ¿cierto? Entonces la primera ecuación me quedaría 4, la segunda ecuación me quedaría 2, la variable z me quedaría 1 y la variable 145.000, creo que si no estoy mal eso me da 29. Sí, 29 creo. Listo, entonces en la segunda ecuación pasa lo mismo, ¿no? Puedo tener un múltiplo común, puede ser el número 5 o el número 15 o el número 10, ¿sí? Bueno, vamos a tomar el número 5. Entonces, si divido entre 5, pues entonces eso me queda 30 dividido entre 5, eso me da 6, 15 dividido entre 5 me da 3, 10 dividido entre 5 me da 2, y 235, bueno, no recuerdo en este momento. Eh, bueno, no recuerdo cuánto, eso debe dar como 40 y algo. ¿Mm? Y por último, la ecuación 4x más 3y más 2y igual a 41. Bueno, en este caso no podemos simplificar porque no hay una variable común, ¿no? Entonces la dejamos exactamente igual.
Listo, y me quedaron unas ecuaciones mucho más sencillas, ¿no? Entonces lo primero pues es simplificar, ¿listo? Simplifiqué las ecuaciones. ¿Cómo las simplifiqué? Entonces cogí pues lo que les comento. En la primera ecuación pues dividí todo entre 5000 y eso me quedó 4x más 2y más z igual a 29. En la segunda dividí todo entre 5, entonces 30 entre 5 me da 6, 15 entre 5 me da 3, 10 entre 5 me da 2 y pues 2,37. Perdón, 2,35 dividido entre 5 me da 47. Y la última, pues como no se puede simplificar, la dejé exactamente igual. Y entonces ahora sí hago mi sistema de ecuaciones mediante Gauss-Jordan. ¿Listo? Entonces aquí, pues más de lo mismo, ¿no? Entonces tomar, construir la matriz con los coeficientes. ¿Cómo me quedaría esa matriz? Entonces me quedaría 4, la primera fila, ¿cómo me quedaría? 4, 2, 1 y 29, ¿cierto? La segunda fila, ¿cómo me quedaría? 6, 3, 2 y 47, ¿cierto? Y la última fila, ¿cuánto me quedaría? Entonces me quedaría 4, 3, 2 y 41, ¿listo? Y ahí construí mi matriz. Bueno, lo primero entonces es hacer la matriz. 4, 2, 1, 29, 6, 3, 2, 47, 4, 3, 2, 41, ¿listo? Bueno. Y entonces aquí empiezo a hacer operaciones. ¿Listo? Entonces aquí puedo empezar a ver como las operaciones que puedo hacer. Entonces, lo primero es que, por ejemplo, aquí yo veo que estas dos filas son iguales, tienen un número cuadro acá. Entonces puedo empezar eliminando eso. Bueno, ¿cómo lo elimino? Pues entonces cojo R1, R3 y le resto R1. ¿Listo? Entonces voy a tomar R3, o sea, esta de acá, y le voy a restar la fila de arriba. Entonces, ¿cómo me queda? 4 menos 4 pues me da 0. 3 menos 2 pues me da 1. 2 menos 1 me da 1. 41 menos 29, eso me da 12, si no estoy mal, ¿cierto? Listo. Entonces me quedó la primera fila. Listo. Entonces aquí queda 0, 1, 1 y 12, ¿cierto? Bueno, y entonces ahora cojo R2, ¿listo? R2, entonces aquí tendría lo siguiente. A ver, pensemos entonces qué pasaría acá. Entonces, como ya tengo aquí 0, 1, 1 y 12, ¿cierto? Entonces yo cojo y multiplico esto por menos 2. ¿Listo? ¿Por qué lo multiplico por menos 2? Pues para que me quede de la siguiente manera. Entonces, menos 2 por 0, bueno, eso me da 0. 6 menos 0, pues me da 0. ¿Listo? 1, entonces aquí tendría, perdón, 3. 3, y como multipliqué esta última por menos 2, entonces sería 3 menos 2, pues eso me da 1. ¿Listo? Que sería este de acá. Luego, entonces cojo menos 2, ¿cierto? Entonces cojo 2 menos 2, entonces eso me da 0, ¿listo? Y luego cojo R3 y lo multiplico por menos 2, ¿cierto? Entonces eso me da eh, 12, menos 2 sería 24, ¿cierto? 47 menos 24, eso me da 23, ¿listo? Que sería este valor de aquí. Y entonces modifiqué toda la fila número 2 haciendo esas restas. Bueno, entonces continúo, ¿listo? Entonces cojo R1 menos R3. ¿Por qué voy a hacer eso? Ah, bueno, pues para poder R1, que vendría a ser esta, menos R3. ¿Y para qué hago eso? Pues para poder eliminar, seguir poniendo ceros, ¿listo? Entonces cojo y lo elimino, resto el de abajo por el de arriba y entonces eso me queda 4, 1, 0 y 17. ¿Listo? Porque antes estaba 29, entonces me queda 4 menos 0 me da 4, 2 menos 1 me da 1, 1 menos 1 me da 0 y 29 menos 12 me da 17. ¿Listo? Entonces hice la primera operación. Y la segunda que hice fue tomar el valor de R1 y dividirlo entre menos 6 cuartos. ¿Listo? ¿Por qué hice eso? Para poder eliminar el 1 que está en la parte de arriba, ¿cierto? Ah, no, el 0, perdón, que está en la parte de la fila 2, ¿listo? Entonces multipliqué esta fila de arriba por 6 cuartos, ¿cierto? Entonces esto me quedaría. Si yo multiplico esto por 6 cuartos, esto me va a dar 6, 6 menos 6 me va a dar 0, ¿cierto? Bueno, multiplico esto por 6 cuartos y bueno, cuando hago la operación me queda menos un medio. Cuando multiplico esto por 0, pues me va a dar 0. 0 por 0, 0 menos 0, pues 0. Y cuando multiplico 17 por 6 cuartos, hago la operación, esto me queda menos 5 medios.
¿Listo? Bueno, y entonces sigo haciendo las operaciones correspondientes. Entonces, como les comento, aquí sigo haciendo las operaciones con el fin de poder lograr la diagonal y que efectivamente todo el resto se me haga cero. ¿Listo? Entonces cojo R3 entonces lo multiplico por 2, ¿cierto? Que sería este de acá. Lo multiplico por 2 y se lo sumo a... Ah, no, multiplico 2, multiplico la fila R2, que vendría a ser esta por 2, ¿cierto? Y se la sumo a R3. Entonces, si lo multiplico por 2, pues esto me da 1, menos 1, perdón. Menos 1 más 1, pues eso me da 0, ¿cierto? Si multiplico esto por menos 2, me da 0, 0 más 1, pues me da 1, ¿cierto? Y si multiplico menos 5 por 2, ¿cierto? Entonces eso me da menos 5. Y si yo cojo 12 menos 5, pues eso me da 7. ¿Listo? Y por último, entonces tomo la misma fila y entonces esta vez se la sumo a R1, ¿sí? Entonces 0 por 2 me da 0, 4 más 0 me da 4. Esto me quedaría menos 1 más 1, pues eso me da 0, luego otra vez 0, y entonces aquí me quedaría menos 5, ¿cierto? Menos 5 más 17, eso me da 12, ¿listo? Y entonces ya me empieza a quedar la matriz 4, menos 1 medio y 1, y en el otro lado queda 12, menos 5 medios y 7. Entonces casi que ya tengo la diagonal, de hecho ya la tengo, ya la tengo lista, solamente tengo que hacer dos operaciones que me faltan acá. ¿Cuáles dos operaciones si se dan cuenta? La primera es dividir la fila R1 entre 4. ¿Listo? Si la divido entre 4, entonces aquí me va a quedar 1 y aquí me va a quedar 3, ¿cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo que tengo que hacer, ¿qué es? Pues multiplicar esto por menos 2, ¿cierto? Si multiplico esto por menos 2, entonces esto me va a quedar 1. Y si multiplico esto por menos 2, esto me va a quedar 5. ¿Listo? Vamos a ver cómo me queda. Antes me quedará 3, 5 y 7. Vamos a ver si me debe bien. Lo primero es dividir entre 4. Y efectivamente, entonces la primera variable ya me quedó el número 3. Y la siguiente es multiplicar por menos 2. Y cuando lo multiplico por menos 2, eso me da 5. Y entonces, como se dan cuenta, ya está la diagonal. Tengo las tres variables. Tengo la variable 3, 2 y 5. Y 3, 5 y 7, perdón. Con lo que quiere decir, una vez resuelto el ejercicio, lo que puedo decir yo es que se instalaron 3 paneles LED, 5 tomacorrientes y 7 interruptores. ¿Listo? Leo la respuesta casi que de manera directa. ¿Listo? Entonces, cojo 3, 5 y 7. Bueno. Y listo. Resolví mi ejercicio solamente utilizando Gauss-Jordan. ¿Listo? O sea, utilicé, hice la matriz y a partir de eso, pues saqué los resultados. Bueno. ¿Cómo lo voy a comprobar? Entonces voy a tomar las ecuaciones que ya tenía, ¿cierto? Entonces empecemos. Yo ya calculé que era x igual a 3, y igual a 5 y z igual a 7, ¿cierto? Yo desde el principio dije, pues x es los paneles, y son las tomacorrientes y z son los interruptores y el resultado me dio 3, 5 y 7. Vamos a comprobar a ver si me quedó bien, ¿listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues reemplazo 3, 5 y 7. Entonces, si me dice que cada cosa me costó 20.000, cada iluminación fueron 20.000, cada interruptor fueron 10.000 y cada toma corriente 10.000 y cada interruptor 5.000. Entonces, ¿qué hago? Pues hago la multiplicación. Entonces me quedaría 20.000 por 3 me da 60.000, 10.000 por 5 me da 50.000, ¿cierto? Y 5.000 por 7 me da 35.000. Entonces cuando sumo 60.000 más 50.000 me da 110.000. Más 35.000 me da 145.000. ¿Listo? Verifiqué la primera ecuación y me quedó bien. Bueno, miramos la segunda. Entonces reemplazamos. 30 por 3, eso me da 90. 15 por 5, eso me da 75. Y 10 por 7 me da 70. Entonces 90 por 75 me da 165. Y 165 más 70, perdón. 165 más 70, eso me da 235. ¿Listo? Segunda ecuación me quedó perfecto. Y por último, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar 4 por 3 me da 12, 3 por 5 15 y 7 por 2 14. ¿Listo? Entonces 12 más 15 más 14. Entonces por una parte me da 29, 29 más 12 me da 41. ¿Listo? Y comprobé las ecuaciones. Entonces, como les comento, aquí es muy importante la comprobación porque de esa manera pues sabemos si sí estamos haciendo bien el ejercicio o no. Usualmente pues
nos pueden de pronto dar números enteros. Obviamente, pues yo traté de escoger ejercicios que les dieran pues números enteros como para facilitar un poco los cálculos, pero a veces nos pueden dar también números decimales, nos pueden dar de pronto fracciones, cosas así. Pero lo más importante, chicos, lo más importante de todo es que al final de la operación pues siempre me quede la diagonal. ¿Listo? Entonces ya teniendo la diagonal, pues yo ya sé que los resultados que están allí son los resultados del ejercicio. ¿Listo? Y esta es la manera en la que resolvemos ejercicios de sistemas de ecuaciones por Gauss-Jordan. Profe, que si tenemos cuatro variables, cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, bueno, pues con Gauss-Jordan lo podemos resolver. Si tenemos cinco, también lo podemos resolver. Entonces, esa es la ventaja de utilizar álgebra lineal, ¿no? Si utilizáramos sustitución, igualación, pues creo que se nos iría mucho más largo el proceso. Mientras que, por ejemplo, con Gauss-Jordan y con el uso de matrices, pues los cálculos son muchísimo más sencillos. ¿Listo, chicos? Bueno. Entonces, hasta acá, quisiera saber si tienen alguna pregunta al respecto. Seguramente sé que van a tener muchas preguntas, pero quisiera pues que me contaran de todo lo que hemos explicado el día de hoy, qué pregunta tienen sobre los ejercicios. ¿Listo? Entonces, por favor, les agradezco, levantamos la mano si tenemos preguntas y les voy dando la palabra. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre los ejercicios? Bueno, Janet, tienes la palabra. Adelante. Gracias, tutor. Bueno, lo que pasa es que es una pregunta así como, bueno, no sé. ¿La matriz tiene algún orden para resolverse? O, por ejemplo, bueno, no sé si me puedas colocar la imagen de dónde está la matriz inversa, cero, esa puede ser. Bueno, Es la digamos primera. que es 4, 2, 1, ¿cierto? Entonces, Ajá. ¿hay algún inconveniente si yo no empiezo por la fila R1, sino por reemplazando la fila R3? ¿O tengo que hacerlo en algún orden específico? Bueno, pues esto es más criterio de la persona que lo esté calculando. Sin embargo, bueno, resolviendo tu pregunta, ¿por qué no empecé con R? O sea, ¿por qué empecé con R3 y no empecé con R1? Mira, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera restado R1 a R3? O sea, hubiera tomado R1 y le hubiera restado R3. Entonces, empezando el primer término. Entonces, cojo 4 menos 4 me da 0, o sea que este primer término me da 0, ¿cierto? ¿Y qué está pasando ahí si el término me da 0? Entonces no estoy logrando hacer la matriz de identidad, porque si ves, o sea, estoy eliminando este término que es clave, ¿no? Es clave para poder construir la matriz de identidad. Lo que Entonces, por eso lo empecé de esa forma. Pero tú puedes analizar, pues, de qué manera te queda más fácil. Pero aquí, digamos, lo primero que uno tiene que tratar de hacer es tratar de construir la matriz de identidad. O sea, que la diagonal quede bien. En cambio, si yo hubiera empezado así como tú le estás diciendo, pues el tema es que aquí se me da un cero, ¿m? Y entonces se me enreda un poquito para poder hacer la matriz de identidad. Pero es como eso. No quiere decir que haya un orden específico, sino que es más como, pues como uno lo observe y bueno, pues la idea, digamos, es empezar a construir esa matriz. No sé si resolví tu pregunta, Janet. Sí, sí, creo que es más de ver cómo resolverlo, o sea, la forma más fácil de resolverlo. Y la otra pregunta que creo que mi compañera ya la hizo es, en mi ejercicio, en el ejercicio que yo escogí, vi que se puede reemplazar una fila por la otra, es decir, la fila uno por la fila 2, ¿sí? ¿Eso es válido o tengo que hacer una ecuación o algo ahí para reemplazar? ¿O simplemente la puedo intercambiar? Pero, a ver, o sea, lo que tú me quieres decir es que, por ejemplo, coger esta fila y pasarla acá. Pero si hubiera un uno, o sea, por ejemplo, si en la parte de arriba hubiera un 5 en el 4 hubiera un 5 y en el 6 hubiera un uno, ¿sí? Como yo tengo un uno en la R2 yo puedo reemplazar la fila y pasarla para la primera fila, ¿sí? Sí, Ah, ok. o sea, sí se puede hacer, pero entonces ustedes tienen que tener algo muy claro. Cuando hagamos esos reemplazos de filas,
¿Qué pasa acá? ¿Listo? Recuerden que las variables que ustedes identifiquen, o sea, las variables que ustedes asignen acá, pues tenemos que tenerlas muy claras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si yo ya sé que este es X, si yo ya sé que este es Y y yo ya sé que este es Z, en el momento que yo haga los cambios de las filas, pues también las variables se van a cambiar de lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues desde que yo tenga claridad de cuáles son las variables que estoy calculando en cada caso, yo lo puedo hacer, ¿sí? De hecho, inclusive, pues, o sea, hay métodos de resolución donde, pues, efectivamente no necesariamente vamos a tener la matriz de identidad así, tal cual, o sea, la diagonal, pero sí que vamos a cumplir ciertas características, pues, para poderla resolver. Pero es importante que yo pueda identificar, pues, cuál es la variable. ¿Listo? Porque en Gra- caso contrario, entonces me va a quedar mal diseñada, ¿vale? Vale, doctor, muchas gracias. Entonces, claro, ¿cómo sé yo, pues, cuál es X, cuál es Y y cuál es Z? Mira, muy sencillo. Resulta que acá, si te das cuenta, pues esta es la fila de X, esta es la fila de Y y esta es la fila de Z, ¿cierto? Entonces yo por eso te ¿Cómo? puedo decir a ti, pues este es X, este es X, este es Y y este es Z. ¿Por qué sé eso? Porque efectivamente donde esté el uno pues es la variable correspondiente, ¿sí? Entonces aquí, como el uno está en X, pues entonces yo te puedo decir que X es igual a 3. Como el uno está en Y, entonces yo te puedo decir que Y es igual a 5. Y como el uno está aquí en Z, pues yo te puedo decir que Z es igual a 7. Pero ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, el uno no está aquí, sino está acá? ¿Sí? Y este otro uno tiene que estar acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría? Resulta que yo ya no puedo decir que Y es igual a 5, ¿cierto? Porque el número uno está en la variable Z, si te das cuenta, ¿sí ves? O sea, se traslada. Entonces ya no sería Y igual a 5 sino Z igual a 5, ¿vale? Y en el caso de abajo, pues entonces ya no sería Z igual a 7 sino sería Y igual a 7. ¿Listo? Depende de donde esté cada uno de los unos. O sea, lo importante es que se mantenga esa estructura, ¿no? Que cada una de las filas pues tenga un uno asignado que nos permita asociarlo a la variable que calculamos. ¿Listo? No sé si ahí respondí tu inquietud, Janet. Sí, tutor, muchas gracias. Vale, perfecto. Con mucho gusto. Pero sí, o sea, la respuesta ahí es que sí se puede hacer, pero tenemos que tener entonces cuidado con eso, ¿no? Porque uno puede asumir, o sea, que quede de pronto aquí desordenado, entonces uno dice, ah, pues esto es X, Y, Z. No, no necesariamente porque tenemos que mirar cómo quedó la matriz de identidad. Si quedó en diagonal, perfecto. Ahí de una vez podemos decir sí, pero hay casos en los que no queda la diagonal, sino que de pronto quedan asignados un lado al otro, pero entonces tenemos que ver dónde quedó el uno, ¿vale? Y eso sería. Y pues que no vayan a quedar columnas con varios unos, ¿no? Eso sí, pues eso sí no se puede. O sea, lo importante es que cada columna quede con un uno, ¿vale? En ese caso sería Bueno, como mover toda la dime. fila. En ese caso sería, o sea, lo que yo decía era, no solamente correr un solo número o un solo dígito, sino mover toda la fila, o sea, todo R1 o todo R2, para que no Claro, se de vaya acuerdo. a... De acuerdo, porque si movemos, por ejemplo, si yo intercambio esto acá, entonces la matriz me quedaría 1, 0, 0, ¿cierto? Y aquí me quedaría 0, 0, 1, y aquí me quedaría 0, 1, 0, ¿sí? Algo así, ¿cierto? Pero entonces aquí sería 3, ¿cierto? La respuesta ya aquí no sería 5 sino sería 7. ¿M? Y aquí abajo sí quedaría 5, ¿ves? O sea, nos tiene que cambiar todo. Si hacemos ese intercambio de fila, pues la fila tiene que cambiar también. O sea, la variable tiene que cambiar también. Entonces ya no sería X, Y, Z, sino sería X, Z y Y. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, duda? ¿Listo? Wilson comenta, listo, todo bien, sin ninguna duda, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ninguna pregunta, chicos, todo súper claro. Bueno, Emil se me hace la siguiente pregunta. No tiene que ver con la clase, sino a quién van dirigidos los ejercicios en la tarea y foro. Pues yo le he enviado a ustedes un mensaje, pero me preocupa si es así otro tutor. Recuerden, chicos, que nosotros solamente somos dos tutores. ¿M? Solamente estamos el profe Francisco y yo, ¿vale?
Si mal no recuerdo, tú estás en mi grupo y yo creo que te he ido retroalimentando. Entonces, pues, no, yo soy el profe y pues yo soy quien te pone la nota. El profe Francisco, él también te puede poner la nota porque pues él es el director de curso, pero yo soy la persona pues que les califica a ustedes, ¿vale? Y pues también les retroalimento en foros. Bueno, digamos, inquietudes que tengan del curso, pues yo les puedo colaborar, ¿vale? O sea, yo soy la persona que está encargada para ello, ¿vale? Pero bueno, o sea, esto no quiere decir que no le preguntemos nada al profe Francisco, pero el profe Francisco también de hecho, pues él es como es nuestro director, él pues es como quien nos va a apoyar en todos los procesos, o sea, él nos puede ayudar en lo que necesitemos. Si por alguna razón yo les digo, chicos, yo estoy ocupado, toda la cosa. De hecho, el fin de semana yo les comenté que iba a estar muy ocupado porque tenía una actividad, pero a muchos de ustedes que me escribieron, yo les comenté, por favor, pues escriban al profe Francisco porque de pronto él sí les puede contestar, ¿vale? Pero como en general. Digamos, en la primera instancia, pues si están dentro de los grupos en los que yo estoy dirigiendo, pues se dirigen primero a mí, ¿vale? Listo, gracias Emilce por tu intervención. Le doy la palabra a Alejandra. Adelante, Alejandra. No, profe, es que imagínate que yo el lunes te escribí por medio de Teams, no sé si hay algún tiempo estipulado para la respuesta, igual entiendo que pues tengas muchas cosas, no sé si lo puedes revisar. Sí, chicos, bueno, la verdad, yo esta semana, pues sí les comento, he estado un poco ocupado porque he tenido pues varios eventos. De hecho, el día martes estuvimos en el seminario de investigación, que pues el profe también lo han ido comentando y promoviendo. Entonces estuvimos pues en una charla del seminario y hemos estado pues en varias actividades institucionales y por eso no te puedo responder. Pero bueno, pues también para los que tengan así esas inquietudes, eso pues el día de mañana sin falta yo les estaré respondiendo. ¿Listo? Listo, Alejandra, entonces no te preocupes. Mañana entonces yo te respondo la inquietud que tengas, ¿vale? Listo, listo, profe, qué pena contigo, mil gracias. No te preocupes, vale, es con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces si no hay más consultas sobre la sesión del día de hoy, entonces pues quedaré pendiente de lo que necesiten. Con esta información que vimos el día de hoy, ya podemos hacer hasta el tercer ejercicio, ¿listo? Recuerden que el primero, pues, es evaluar el método gráfico, que podamos revisar, pues, si efectivamente los ejercicios tienen soluciones, tienen de todo eso. Entonces, eh, bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo que tenemos que hacer es a través de Gauss-Jordan resolver un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Que es el que tenemos que sustentar en video. Y el tercero, pues es un ejercicio también de Gauss-Jordan. Lo que pasa es que no nos dan las variables ni las ecuaciones, entonces tenemos que hacerlo. ¿Listo? Así como acabamos de hacer el de las luces y eso. Entonces, con esto ya podemos hacer más de la mitad del taller, o sea, hasta el punto número 3. La siguiente sesión, que va a ser la próxima semana, pues vamos a ver el resto de elementos, pues que tienen que ver con las ecuaciones paramétricas y demás, que pues es la otra parte del taller. ¿Listo, chicos? Bueno, por último voy a resolver entonces una pregunta que me hace Milce. Me dice, ¿qué pasa si no puedo estar en CIPAS o webconferencias? ¿Me afecta la nota? En principio no, chicos, porque sus tareas pues son lo principal, lo primordial de las notas. Es decir, que si ustedes entregan las tareas, pues no deberían tener ningún problema. En los CIPAS usualmente yo pues suelo darles algunos puntos, sobre todo pues cuando de pronto no les fue tan bien en las tareas o eso. A las personas que asistieron y participaron yo les doy puntos. Pero por ejemplo me ha pasado que hay chicos pues que ustedes son súper juiciosos y me entregan todo, sacan las mejores notas siempre, entonces no tengo manera de ponerles puntos, ¿no? Entonces allí, allí lo revisamos, obviamente, si yo les puedo asignar en alguna otra cosa, yo pues les colaboro. Pero en principio yo trato pues también de darles pues un reconocimiento a las personas que participamos activamente en estos espacios. Pero en resumen, digamos, en principio, para responder tu pregunta, Emilce, si no asistes a webconferencias o sí, pues no te va a afectar la nota. ¿Listo? Bueno, Alejandra, entonces te doy la palabra nuevamente. Adelante. Gracias, profe. Profe, Ujú. lo que pasa es que yo en anteriores CIPAs me he conectado al del profe Francisco. Ujú. No. ¿Hay algún lío con eso o me puedo conectar al de los dos igual? Bueno, lo que pasa es que el profe Francisco está haciendo, son las webconferencias, ¿sí?
Las webconferencias pues van para todos los estudiantes, para todos independientes de si están con el profe Francisco o están conmigo, ¿vale? Ujú. Las webconferencias sí no tienen puntos ni nada. Eso sí, digamos, es totalmente informativo. El profe también además nos da ciertos lineamientos para las tareas y eso, ¿sí? Entonces, no hay problema que asistas. De hecho, pues está bien que asistas a las webconferencias del profe. Pero los CIPAS sí, pues los hace cada tutor. En este caso, pues yo hago los CIPAS con los estudiantes que tengo asignados. Y en este caso, pues son todos ustedes los que están acá. Y en CIPAS, pues yo sí que doy algunos puntos, ¿no? Porque pues igual, como les comento, como yo soy la persona que les asigna las notas y además a las webconferencias asisten todos, entonces en las webconferencias no tenemos puntuación. Pero en cambio acá sí. Aquí en los CIPAS yo trato, como les comento, de ver quién participa, quién está activo y pues eso. Pero de pronto para responder a tu pregunta, Alejandra, no hay problema si asistes a las dos sesiones. Igual lo Ah, ok. importante, creo que igual tú estás conmigo, ¿cierto? Sí, sí, profe, yo estoy Entonces, contigo, sino sí, que sí, el día de ayer yo asistí con él y seguramente pues la lista de asistencia salí también allá. Entonces yo dije, pues, pero listo, profe, listo. gracias. No, no te preocupes, no te preocupes. Igual pues yo llevo, digamos, mis cuentas acá de los que asisten y de los puntos y todo eso. Entonces no te preocupes por eso, ¿vale? Bueno, bueno, Emilce, me estás preguntando aquí unas cosas, pero pues si son temas ya puntuales de tareas, de actividades y eso, pues por favor les agradezco que me escriban por el interno. ¿Vale? Entonces, bueno, como le comenté hace un momento a Alejandra, las personas que tengo ahí como pendientes de respuestas, pues les ofrezco una disculpa, pero pues he estado como enredado con cosas institucionales, pero sin falta mañana les respondo a todos, inclusive también que me han escrito por correo de campus, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, como no hay más preguntas, no hay más inquietudes sobre la actividad, entonces, bueno, quisiera pues desearles una feliz noche. Como les comento, pues ya con esto podemos hacer la gran mayoría del taller y entonces cualquier cosa que necesiten, inquietudes o eso, pues con mucho gusto me van comentando por los canales. ¿Listo? Y como les comento, los que tengamos pendientes respuestas, el día de mañana sin falta les comento. Bueno, entonces, bueno, chicos, les deseo una muy buena noche, un excelente resto de semana y cualquier cosa que necesiten, pues estoy pendiente. Bueno, entonces que estén muy bien, chicos. Muchas gracias, profe. Gracias, buenas noches. Bueno, con gusto que estén bien. Chao.